Hola amiguito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que disfrutando de tus vacaciones. Y bueno, te preguntarás, ¿por qué tienes vacaciones en estas fechas? Bueno, pues ¿qué crees? Tiene que ver con Jesús, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Resulta que en estas fechas se celebra Semana Santa, así es llamado. Y eso es porque tiene que ver con la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, impactó a todo el mundo. Ya te imaginarás la importancia que esto tiene en la vida de la humanidad. Y bueno, pues vamos a analizar los pasajes de Mateo 28, 1 al 10, Marcos 16, 1 al 11, Lucas 24, 1 al 12 y Juan 20, 1 al 10. El tema de hoy es la resurrección. Todavía estaba oscuro en el huerto de José de Arimatea, donde Jesús estaba sepultado. Bajo los oscuros árboles se sentía aún el fresco de la noche. Los soldados montaban guardia cerca de la pared rocosa. No dormían. El soldado romano que se durmiera en su puesto de guardia era castigado con la muerte. ¿Cómo la ves? No podían dormirse por esa razón. Fielmente cumplían su deber junto al sepulcro sellado, con la espada en la cintura y la lanza en la mano. Los que les habían enviado podían estar tranquilos. ¿Quién se atrevería a extender la mano hacia la piedra que cerraba la gruta mientras ellos estaban allí? Al oriente se divisaban los primeros pálidos resplandores de la aurora. Un ave comenzó a cantar, rompiendo el silencio. Entonces sucedió el milagro. Como si cayese un rayo del cielo, tan veloz, descendió un ángel al huerto. La tierra tembló cuando sus pies la tocaron. El huerto se llenó de luz. Los soldados retrocedieron aterrorizados, alcanzaron a ver que esa figura celestial se dirigía al sepulcro, que movía la piedra con un simple gesto de su mano y se sentaba sobre ella. Vieron que sus vestiduras eran blancas y resplandecientes como la nieve. Entonces no soportaron más, huyeron. Y en esa hermosa mañana del primer día de la semana, en ese domingo de Pascua, sucedió en un tranquilo huerto el divino milagro, que no fue presenciado por ningún ser humano. Jesús se levantó de la sepultura. Era el príncipe de vida que no podía ser retenido por la muerte. Ya no habría para él humillación, ni padecimiento, ni muerte. Él había peleado su batalla y cumplido su obra sobre la tierra. Él, por el sacrificio de su vida, había reconciliado al mundo con Dios. Le esperaba la gloria celestial, pero ninguno de sus discípulos lo sabía todavía. Ninguno de ellos pensó en que su maestro resucitaría de entre los muertos. Estaban trastornados por la aflicción que les anulaba el pensamiento. Ese sábado habían estado todo el día juntos, muy afligidos. Fue para ellos el día más triste de su vida, un día de desesperación. ¿Qué iban a hacer ellos ahora que habían perdido a su maestro? Algunas mujeres que estaban con los discípulos tenían todavía el deseo de ir a ungir el cuerpo del maestro, mejor de lo que se había hecho ya. Cuando el sol hubo entrado y el sábado había finalizado, compraron más especias. Y muy de mañana se pusieron en camino al sepulcro sin saber que el día anterior había sido sellado y que había allí una guardia. Al salir el sol, se aproximaban al huerto de José. El cielo lucía hermosos colores, los pájaros cantaban por doquier y la tierra se presentaba radiante a la luz del nuevo día. Mas ellas no veían nada de la hermosura que les rodeaba. Sombrías y tristes, seguían su camino. Cuando más se aproximaban al sepulcro,
más se abrumaban con el dolor que tenían. Entonces, una de ellas pensó en algo en que ninguna había pensado en su aflicción. ¿Quién nos quitará la piedra del sepulcro? Sí, era verdad. ¿Quién lo haría? La piedra era muy pesada, demasiado pesada para ellas. No sabían cómo iban a salir con ello, pero siguieron adelante hasta llegar al huerto. Pero estando ya muy cerca, se detuvieron muy alarmadas. Miraron fijamente hacia la roca. ¿Qué creen? La piedra no estaba en su lugar y se veía la oscura abertura del sepulcro. ¿Cómo era posible? ¿Quién lo había hecho? ¿Quién había violado el sepulcro en el que estaba el venerado cuerpo? Era que los príncipes de los sacerdotes y los escribas, en su espantoso odio, no habían podido dejar en paz la sepultura. María Magdalena estaba segura de que así debía ser. Ella se dio vuelta sollozando y regresó corriendo a la ciudad a comunicar a los discípulos la infausta noticia de que el cuerpo de Jesús había sido robado. Pero las otras mujeres se aproximaron temerosas al sepulcro e inclinándose entraron en la gruta. De pronto vieron una figura resplandeciente, una figura esbelta, vestida de blanco. Estaba sentada cerca del sitio donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellas se inclinaron atemorizadas delante de él porque notaron que estaban delante de un ángel. Una agradable y suave voz preguntó: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Cuando asombradas levantaron su cabeza, vieron otro ángel más. 2 mensajeros celestiales estaban junto a ellas en resplandecientes vestiduras. Los que dijeron: no temáis, buscáis a Jesús el Nazareno que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, como él lo dijo. Venid aquí, ved el lugar donde el Señor yació. Se acercaron reverentemente y miraron el sitio vacío. ¿Resucitado?, pensaron, sin comprender. Entonces oyeron que uno de los ángeles les preguntaba: ¿no os acordáis de lo que él os dijo estando aún en Galilea? El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y será crucificado, mas resucitará al tercer día. Entonces desapareció toda duda y tristeza, haciéndose la luz en los corazones de estas mujeres, porque volvían a recordarlo. Jesús realmente había dicho eso, que al tercer día iba a resucitar. ¿Cómo era posible que lo habían olvidado? Ellas habían pensado que todo estaba perdido. Se avergonzaron profundamente. Id a contárselo a sus discípulos, dijo el ángel, y también a Pedro. Decidles que él va antes que vosotros a Galilea y que todos le veréis allí. También esto os lo ha dicho antes. Ellas asintieron sin decir una palabra. Salieron de la gruta apresuradamente a cumplir la orden recibida. Tenían otro apuro para llevar ese hermoso mensaje, que Jesús había resucitado. Y cuando esas mujeres iban por el camino con ese propósito, ¿quién se puso de pronto frente a ellas? ¿De quién era la voz que tan reposada y amistosamente les dijo: «Salve»? Era Jesús, su Maestro resucitado. Corrieron hacia él, cayendo de rodillas en adoración a sus pies que estaban marcados por los clavos de la cruz. Entonces escucharon su mensaje: «No temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allá me verán». Cuando levantaron la vista, había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. ¿Había sido su presencia tan solo un sueño, una extraña visión? No, no fue un sueño, fue una gloriosa realidad. De eso las mujeres estaban completamente seguras. Ellas habían visto sus pies heridos, habían escuchado su voz.
Por eso corrían para llegar pronto junto a los discípulos. Cuando encontraron a algunos, los rodearon alegremente, agitadas, y les contaron atropelladamente lo del sepulcro abierto, de los ángeles, del Maestro a quien habían visto. Pero los hombres las oían asombrados y preocupados porque pensaban que la tristeza las hacía desvariar. Y no creyeron. No les era posible aceptar que de pronto toda su aflicción hubiera finalizado. El gran milagro, su amado Maestro resucitado, era demasiado grande y glorioso para ellos. María Magdalena había vuelto apresuradamente a la ciudad para hacer saber a los discípulos que el sepulcro había sido violado. Desesperada llegó junto a Simón, Pedro y Juan y dijo llorando: «Han llevado al Maestro, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto». Los dos discípulos se alarmaron al oírla. Enseguida se pusieron en camino al huerto, seguidos por María, pero tomaron otro camino por aquel por donde las mujeres regresaban a la ciudad y no las encontraron. Cuanto más se acercaban al huerto, tanto mayores fueron su inquietud y su apuro. Pero Juan, siendo el más joven, se adelantó a Pedro y llegó antes al sepulcro. Con el corazón oprimido miró adentro. El sol estaba bastante alto, de modo que ya no había tanta oscuridad en la gruta. Juan podía ver claramente los lienzos con que el cuerpo de Jesús había sido envuelto. Vacilando, se quedó de pie ante la abertura. Pero entre tanto Pedro también había llegado y decididamente entró al sepulcro. Entonces Juan le siguió. Juntos estaban en el sitio donde había estado Jesús. Los lienzos habían quedado allí y había algo extraño. El sudario que había cubierto su cabeza no se hallaba en desorden junto a los otros lienzos, sino aparte y cuidadosamente doblado. Los ladrones habrían quitado primero las envolturas. ¿Se habrían tomado el tiempo para dejarlas tan ordenadas? Pedro se quedó desconcertado en su agitación, salió otra vez del sepulcro, corriendo hacia la ciudad. Pero Juan de pronto miró hacia el cielo, lleno de alegría, pues una grata suposición surgió de su corazón, una suposición que se afirmaba cada vez más, y de pronto se acordó también de las palabras del Salvador referentes a su resurrección, y creyó en el gran milagro. En su corazón sonaba el himno: el cuerpo del Maestro no ha sido hurtado, el Señor se ha levantado, ha resucitado. Echó a correr para alcanzar a Pedro y darle esa gloriosa noticia. Esa noche se quedaron juntos en alguna casa de Jerusalén. Todo era comentarios sobre el gran milagro. Su Maestro vivía. Había vencido a la muerte, había vuelto a ellos, y en el corazón de todos surgió el ardiente deseo de poder ver al Salvador resucitado, porque verdaderamente había resucitado. Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Juan 5:8. Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Juan 5:8. Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Juan 5:8. Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Juan 5:8. Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Juan 5:8.